Oye, güey, Pero, me drogué, güey. no mames. A ver, ¿Se me nota mucho, güey? leve, güey. ¿Qué te metiste ahora? Leía Hegel, no mames. Hola a todos, relativista audiencia. Les habla Macántropos, su canal favorito de filosofía y cultura. Hoy vamos a hablar del pensamiento del sofista Protágoras. Y lo vamos a ver de forma muy detenida y puntualizando cosas muy concretas, para poder así determinar cuáles fueron los alcances y el legado que tuvo este profundo filósofo, lo voy a decir desde ahora, y para también poder matizar cuál es la lectura que tiene Platón y saber qué tan objetiva o incorrecta era dicha lectura. Spoiler, está sesgada y mucho. En fin, si quieres comprender mejor lo que va a venir a continuación, te recomiendo encarecidamente que veas el video sobre la introducción a los planteamientos de los sofistas, el video anterior de esta serie. Sin más preámbulo, comencemos. De entre todos los pensadores que la tradición ha denominado sofistas, el primero en autonombrarse de esa forma fue Protágoras de Abdera, el cual nació en el año 490 a.C. y murió en el 421 a.C., en una travesía por el mar en la cual naufragó, debido a que después de la caída del régimen de Pericles, Pitodoro y algunos grupos oligarcas extremadamente religiosos lo acusaron de impiedad para con respecto a los dioses. Al parecer, en este mundo, ni sofistas ni filósofos se salvan del fanatismo y de las personas estrechas mentalmente hablando. Muchas de sus obras lamentablemente por esto fueron quemadas, pero gracias a ciertas cuestiones históricas es que se pudieron rescatar algunos fragmentos de sus obras. Y también, irónicamente, uno de los que rescata mejor su pensamiento es Platón en su diálogo con el mismo nombre, Protágoras. Untersteiner llega a decir que de entre todas las obras que se le adjudican a Protágoras, probablemente solo escribió dos, que es sobre la verdad, recordando que verdad en griego antiguo se dice aletheia, un tema muy recurrente tocado por los presocráticos, y el otro llamado Antilogías, que también puede ser nombrado como los discursos demoledores. Su influencia en el mundo antiguo griego fue tal, aparte de lo que ya se había mencionado en el video anterior sobre los sofistas, que se erigió una estatua de él en el mundo helenístico junto a la de otros grandes filósofos en el Serapeo de Menfis. Antes de exponer a grandes rasgos lo que se presenta en el mito de Prometeo, puesto en boca de Protágoras por Platón en su diálogo, vamos a retomar ciertos fragmentos y testimonios para poder de alguna forma preliminar decir cuáles son los alcances e intereses del filósofo Protágoras, y así no simplemente hablar de reflexiones o pensamientos sueltos y tener este carácter de sistematicidad. El primer testimonio que revisaremos es uno del filósofo escéptico Sexto Empírico, el cual nos dice que, y cito, afirma también Protágoras que las causas inteligibles de todos los fenómenos radican en la materia, por cuanto la materia, en la medida en que estos dependen de ella, es en potencia todo cuanto a todos se revela. Pero los hombres aprenden unas veces unas propiedades y otras, según sus diferentes disposiciones. ¿Cuál es la razón, motivo o circunstancia por la cual se habló de este fragmento? Simple. Más allá de que los conceptos como causas inteligibles o materia o bien potencia tengan resonancias aristotélicas y por lo tanto pueden estar sesgados por lecturas aristotélicas, lo cierto es que lo interesante de este fragmento es que nos hace notar que Protágoras había reflexionado de forma amplia en torno a la cuestión de las sensaciones y cómo es que el hombre las percibe, de lo cual se desprende el hecho de que para todos los hombres, teniendo sensaciones diferentes de distintas cosas, estas son diferentes entre sí. Esto nos lleva a su doctrina de la imposibilidad de la contradicción, lo cual afirma que ninguna tesis puede ser verdadera de forma absoluta y ninguna tesis tampoco puede ser falsa de forma absoluta. Como se menciona esquemáticamente en la edición de Gredos de los fragmentos de los sofistas en la nota 52, dos afirmaciones contradictorias suponen en consecuencia a. que no son realmente contradictorias, b. que hacen referencia a objetos diferentes, o c. que una de ellas no hace referencia a nada.
Todo esto desemboca en consideraciones respecto a la filosofía que sostenía Protágoras, de un carácter altamente relativista y escéptico. Muchos testimonios están de acuerdo en considerar que Protágoras defendía la doctrina del homo mensura, esto es, el hombre es la medida de todas las cosas. Si las disposiciones respecto a la receptividad de las sensaciones es diferente en cada hombre, dependiendo de sus disposiciones y también incluso dependiendo de cualquier animal o incluso ser vivo, ¿cómo es que se puede hablar de un bien absoluto para todos estos seres? ¿En qué sentido se puede hablar de una realidad homogénea? Protágoras postulaba entonces que la realidad no es una, sino múltiple, como bien señala Kierkegaard, lo cual retoma las reflexiones en torno a la physis que fueron llevadas a cabo por los antiguos pensadores griegos. En uno de los más interesantes pasajes del diálogo de Protágoras de Platón, se nos dice que el sofista mencionaba que, como el aceite, que es también sumamente nocivo para todas las plantas y enormemente pernicioso para el pelo de todos los animales, salvo del hombre, al que da protección, así como al resto del cuerpo, el bien es, por tanto, algo complejo y multiforme, de tal modo que, también en el caso del aceite, es bueno para las partes exteriores del hombre, mientras que ese mismo aceite es malísimo para sus partes internas. Esto nos conduce también de forma inexorablemente necesaria a la cuestión del agnosticismo en Protágoras. Respecto a cuestiones religiosas, él también reflexionó y nos dice que sobre los dioses no puedo tener la certeza de que existen ni de que no existen, ni tampoco de cómo son en su forma externa, ya que son muchos los factores que me lo impiden, la imprecisión del asunto, así como la brevedad de la vida. Aunque algunos interpretaron esta frase como ateísmo, lo cual de hecho es completamente inconsistente si se comprendió bien la exposición de la doctrina de la homo mensura, la cuestión en torno a la imposibilidad de la contradicción, y el carácter altamente relativista y escéptico de la filosofía de Protágoras, entonces se podrá entender claramente que Protágoras no puede negar la existencia de los dioses. Eso va más allá de los límites y alcances del conocimiento humano. Como bien menciona J. de Romilly, Protágoras negaba el conocimiento de los dioses, no su existencia. Con todas estas profundas consideraciones es que Protágoras va a terminar aterrizándolas a reflexiones muy concretas en torno a la política, al quehacer social del hombre y a cuestiones en torno a la moral, gracias a lo legado por el mito de Prometeo expuesto por Platón, el cual a continuación expondremos de forma breve. En este mito se narra que los dioses crearon a los hombres a partir de los elementos que se combinan con la tierra y con el fuego. Epimeteo le encarga entonces a Prometeo que reparta de forma justa las cualidades por las cuales todo ser viviente puede adaptarse naturalmente y sobrevivir. Sin embargo, Prometeo se dio cuenta de algo crucial. Citamos: en tal dificultad se hallaba cuando llegó Prometeo para inspeccionar la distribución y vio que todos los demás seres estaban armoniosamente provistos de todo, mientras el hombre se encontraba desnudo, descalzo, desprovisto de lecho y defensa. Como se puede apreciar, Protágoras retoma el quid del asunto en cuanto a las reflexiones de los sofistas, desarrolladas originalmente por ellos. ¿Es suficiente la naturaleza para que el hombre pueda desarrollarse de forma plena? La respuesta del sofista es un rotundo no. Mientras que a algunos animales les basta con tener garras o con tener dientes afilados o tener cierto tipo de piel, el hombre se encuentra en plena desventaja a la hora de poderse adaptar a su entorno natural. Es por eso que, cito, embargado en consecuencia por la preocupación de encontrar un medio de salvación para el hombre, robó junto con el fuego la sabiduría técnica de Hefesto y Atenea, y de ese modo se la entregó como presente al hombre. Fue así como el hombre adquirió el arte necesario para la vida, sin poseer aún la sabiduría política. Como puede apreciarse, también el hombre necesita del arte técnico y del fuego para poder desarrollar una vida en comunidad. Otro punto interesante a notar es que Protágoras considera que la religiosidad es inherente a la conducta social del hombre, como se puede apreciar en este pasaje. Una vez que el hombre tuvo participación del destino divino, en primer lugar, en razón del parentesco con los dioses, fue el único animal en creer en ellos, y se afanaba de levantarles altares y erigirles estatuas. Ahora,
yo pregunto, ¿cómo es que se puede apelar a cierta forma de ateísmo en Protágoras si sale con este tipo de pasajes? Que alguien me explique, como diría el filósofo Auronplay. En fin, cabe señalar dos últimas cuestiones concernientes a todo lo antes expuesto, que terminan desembocando y es el gran culmen de la filosofía de Protágoras, que se ven sostenidas por su doctrina del relativismo en cuanto a las sensaciones, la doctrina del homo mensura, su agnosticismo y su carácter escéptico, o sea, cuestiones que principalmente se ven antecedidas por la pregunta fundamental heredada por los presocráticos. Se le preguntaría a Protágoras, entonces, ¿la realidad es una o es múltiple? Y él nos diría firmemente, es múltiple, y estas son las consecuencias necesarias que desembocan a partir de estas consideraciones. La primera de estas dos cuestiones es la concerniente a la legitimación del Estado. Protágoras es uno de esos filósofos que apela a argumentos concernientes a la naturaleza y a la necesidad del Estado, las cuales, como se puede observar, son retomadas en la modernidad e incluso contemporáneamente siguen siendo muy problemáticas. Su justificación es del todo muy interesante. Inauguramos la exposición de dichas reflexiones con esta genial cita. Preguntó consecuentemente Hermes a Zeus, ¿de qué modo debía entregar a los hombres el respeto y la justicia? ¿Acaso del mismo modo en que han ido distribuidas las artes, debo también distribuir esos? Las artes están distribuidas del modo siguiente. Uno solo que posea el arte médica basta para muchos profanos, e igual ocurre con las demás profesiones. Debo, por tanto, colocar entre los hombres el respeto y la justicia de igual modo, o distribuirlos entre todos. Entre todos, respondió Zeus, y que todos tengan participación en ello, ya que no podrían surgir ciudades si solo unos pocos participaran de ellos, como en el caso de las otras artes. ¡Qué genialidad de pasaje! Cabe recalcar que este tipo de consideraciones y de conclusiones solo habrían podido surgir en una ciudad en donde se rigiera plenamente por la democracia participativa, como es la Magna Grecia durante el periodo de Pericles, el más genial ejemplo de democracia quizás de toda la historia. Siguiendo la edición de Gredos, puedo recalcar que hay 5 presupuestos bajo los cuales también se apoyan estos argumentos, de suyo muy importantes. Primero, el individuo es insuficiente por sí mismo. Segundo, esa condición obliga a los hombres a defenderse de los animales. Tercero, el impulso social del hombre lo llevó a construir ciudades, condición necesaria para la sociabilidad humana. Cuarto, la condición para la existencia de las sociedades humanas radica en un principio de participación en cuanto a las relaciones, representado por el respeto, hay 2, y por la justicia. ¿De qué? Quinto, estos principios no son adquiridos a partir de la naturaleza, sino que tienen que ser llevados a cabo gracias a la práctica y a la enseñanza. Este último punto de los 5 mencionados es el que retomaremos para cerrar esta exposición y que es una de las preguntas fundamentales que se han hecho a lo largo de toda la tradición filosófica a lo largo de los siglos. ¿Es enseñable la virtud? Protágoras nos diría que sí. Es a través de la educación, las relaciones humanas, los programas educativos, etc., bajo los cuales el hombre puede desarrollarse de forma mejor para poder participar de los asuntos de la política, los debates en torno a la sociedad de forma racional, prudente y siempre haciendo buen uso del lenguaje, cosa crucial en toda democracia. En este sentido, Protágoras y Sócrates, aunque a Platón no le hubiera gustado admitirlo, son muy cercanos. La virtud no solo es conocimiento, es recta opinión. También por eso Protágoras justifica la noción de castigo, porque, considerando él que la virtud sí puede enseñarse, es a partir de los castigos que el hombre puede aprender a no hacer ciertas cosas y aprender a comportarse de forma cívica y civilizada con respecto a otros hombres de la ciudad. Sin un Estado que regulara la conducta de los hombres en este sentido, la convivencia humana política simple y llanamente sería imposible. Es por eso que Protágoras se dio la nada fácil tarea de enseñarle a otros ciudadanos de forma muy responsable retórica, clases de argumentación, el buen uso de la palabra, cuestiones concernientes a conocimientos prácticos pero también teóricos, porque el tipo sabía de filosofía. Y por todo esto cobraba la módica cantidad de una mina por persona y por clase. En estos momentos, ¿cómo es que a alguien se le puede decir sofista y sigue siendo algo peyorativo? A todas luces,
Con todo lo antes dicho, esto es absurdo. Protágoras fue congruente con su doctrina y fue también un hombre preocupado por su ciudad. Fue un filósofo, pero también fue un hombre de acción política. Con todo esto esperamos que aquí en Macántropos se haya hecho un poco de justicia histórica respecto a la imagen de Protágoras y esperamos que a partir de lo dicho anteriormente puedas estar de acuerdo con mi interpretación o bien puedas generar discusiones interesantes respecto a tu propia lectura a partir de que tú mismo, sofista audiencia, vayas directamente a los textos, porque lo primero ante todo es la lectura y la formación cultural. Aquí vemos a Fedón el sátiro siguiendo el buen ejemplo de Protágoras, instruyendo a la gente y a los jóvenes desde tiempos inmemorables. Sin nada más que decir, se despide de ustedes, jovenzuela audiencia, Macántropos.